Hay treintenas de debates y entrevistas cada día en la televisión, los periódicos, la radio, el internet, con los candidatos a la presidencia o con sus voceros. Y así debe de ser. Lo que nos estamos jugando los votantes en esta elección es ni más ni menos el futuro del país. Pero lo que nunca se discute en los medios son los proyectos para la cultura. Eso es un síntoma de la incultura típica de nuestros políticos y hay que decirlo de nuestros periodistas. Y sin embargo, no hay evolución posible en un grupo humano sin una evolución cultural. No hay evolución posible si a los grandes hechos políticos no los afianza la cultura. Y no hay nuevos hechos políticos si no emanan de la cultura. La cultura es la casa de los espejos donde todos y cada uno deberíamos entrar a menudo para vernos y reconocernos, y más crucial, para reimaginarnos. ¿Qué propone cada grupo político para la cultura? Esta es la buena sorpresa. En esta elección, los encargados del plan para la cultura de los candidatos, todos son excelentes. Todos son experimentados, todos son personalidades contundentes y cada uno tiene un plan bien distinto. Hoy empezamos las entrevistas con cada uno de ellos. Alejandra Faustro, bienvenida. Gracias, Sabina. Feliz de estar contigo. Eres la encargada del área de cultura de Morena. Así es. Si gana Andrés Manuel López Obrador, tú serías la secretaria de Cultura. Así es. Hablemos de tu experiencia en la promoción de la cultura. Estuviste a cargo de la difusión cultural en el claustro de Sor Juana. Luego te encargaste de la coordinación del circuito de festivales del gobierno del Distrito Federal. Y en el estado de Guerrero fuiste la secretaria de Cultura. Ahí en la Secretaría de Cultura de Guerrero, tu énfasis fue en hacer llegar la cultura a los lugares donde usualmente no llega la cultura. Cuéntanos de ese proyecto. Así es, la cultura en Guerrero, ese proyecto nos permitía ponerla en un lugar central para la transformación social. En ese programa era un programa que se llamaba La Cultura como Herramienta de Transformación Social. Guerrero es un terreno muy agreste, muy complejo, muy diverso y tiene una riqueza cultural extraordinaria. Tiene de los municipios más pobres que hay en nuestro país, pero esos municipios que tienen mayor pobreza, y se repite no solo en Guerrero, sino en todo el país, normalmente es donde más profundidad de identidad cultural hay. Normalmente son zonas indígenas. Entonces, fue una experiencia para combatir justamente, es un programa... ¿Qué les llevabas? Pues mira, hacíamos proyectos que eran caravanas culturales, desde música, teatro, literatura, pero además dejábamos algo en estas comunidades en donde prácticamente la infraestructura cultural es nula. Y te hablo, por ejemplo, de lugares en donde la violencia coopta la comunidad y una vez que baja el sol, nadie sale a la calle. Ahí hicimos un proyecto que se llamó Cine Sillita, que era justamente, y tú en algún momento lo dijiste de una manera muy bella, que era como una tregua comunitaria. Y efectivamente eso sucede. O sea, la gente sacaba su sillita y se proyectaba cine en una fachada de un edificio. En una fachada de un edificio. Y entonces tú generas un espacio de comunidad, un espacio de seguridad, un espacio de confianza. Y necesitas 2 horas de oscuridad para que esto suceda. Entonces es una vez a la semana, por lo menos, tomaste el espacio de otra manera. En el plan que tienes para la cultura del país, que implementarías si tu candidato llega a la presidencia, ¿el énfasis está en esto, en llevar cultura a los lugares donde no hay cultura? No solo llevar. El programa parte de la riqueza cultural que hay en cada comunidad y en cada municipio. No hay un municipio de este país que no tenga artistas. No hay un municipio de este país
que no tenga una fuerza creativa a partir de la cual tú puedas tejer un proyecto cultural comunitario, una alternativa de una formación mucho más completa para los niños y los jóvenes. O sea, llevar educación artística. Es decir, que la Desde gente haga arte. que la gente haga arte, además de que sean audiencia y que sean público de una oferta cultural que esté bien distribuida por todo el país y no centralizada, generar procesos culturales que ya están sucediendo en muchos lugares, pero no han tenido la articulación y no han tenido el protagonismo que deben de tener. Ahora, yo te impuse una entrada a tu proyecto que a mí me da mucha curiosidad, que es esto de llevar la cultura a donde no hay o es muy difícil involucrarse con la cultura. Te lo vuelvo a preguntar para que tú lo abordes, el proyecto Sí. por donde quieres. Describe ese proyecto, ¿cómo sería? Pues mira, vamos a retomar un proyecto muy bello que son las misiones culturales de Vasconcelos. Pareciera que un proyecto que se hizo en 1923 no es vigente, pero nuestra realidad en muchos lugares nos marca un diagnóstico distinto. Hay problemas de analfabetismo, hay problemas de una falta de educación artística, de una falta de contacto con el arte y con las distintas manifestaciones de la cultura. Entonces, estas misiones culturales darán también capacidad a las personas de todas las comunidades para hacerse de oficios y de acción y de actuar cultural para desarrollarse de ¿Y quién cierta va en manera. esas misiones? Mira, así como se hizo en otra época, los mejores creadores de este país. ¿Y qué con el gran arte y con el arte que sucede en los grandes teatros, en los grandes foros, el cine que es tan caro de hacer? ¿Qué con eso? Yo creo que eso en nuestro programa tiene que seguir teniendo los apoyos que tiene y mejorar las distintas, apoyos son distintos becas diversas becas, y coinversiones, estímulos estímulos fiscales. poder hacer una política conjunta con iniciativa privada para patronatos fuertes para Oye, pero los ciertos estímulos proyectos. fiscales son ridículos. En teatro, que yo los conozco bien, hay 50 millones de pesos que pone los empresarios, bueno, la sociedad civil a cuenta de pagarse, en lugar de pagárselos a Hacienda, 50 millones de pesos para un país de 120 millones de habitantes es ridículo. Mira, en total los estímulos fiscales son entre cine, que obviamente está la mayor parte ahí, y EFIARTES, que sabes que ya no solo se quedó en teatro, estarán cerca de 900 millones de pesos. Esa cantidad, sobre todo, se destina a proyectos que vienen de la Ciudad de México. Te podría decir en un 80% al ¿Pero menos. por qué no crece en la bolsa 9,000 en vez de repartir cada vez más poquito a todo mundo? Yo creo Al fin es la sociedad civil la que está poniendo el dinero. es la sociedad civil y son impuestos finalmente que representan una especie de mecenazgo real a las artes. Sí. Y que creo que lo interesante con los estímulos fiscales es diversificar los canales o diversificar los temas en los que se está generando. Por ejemplo, en el tema del cine, que también nos incumbe, ¿se hace cine? Sí, se hace cine. ¿Se ve? Ahí está nuestro cuello de botella. Entonces, se podrían generar también estímulos En fiscales todas para las artes, ¿no? para La llegada al exhibición público externa. Exacto. es un cuello de botella. Es un cuello de Muchísimos botella. pintores, pero ¿cuántos exhiben y en dónde? Poquísimos. O tienes una producción bellísima de teatro que tiene una vida muy corta porque tuvo 30 4 funciones. funciones. Bueno, en el mejor de los casos, Sí. 30. Pero hay producciones artísticas que se hacen. Es un dispendio espantoso. Es un dispendio terrible para un público muy reservado. Entonces, tenemos que redistribuir la riqueza cultural de esa manera. Tenemos que generar otros canales de llegada a todo el país para que tú en tu vida cotidiana, si vives en Camino Verde, en Tijuana, tengas oportunidad de recibir una alternativa cultural cerca de Hablando tu casa. de Tijuana, que ya estás en la frontera, algo que sé que conoces muy bien es las comunidades mexiamericanas. ¿Tienes algún proyecto para ellos? Sí, y fíjate que hice un piloto en algún momento con un proyecto que se llamaba De Tradición y Nuevas Rolas, que eran músicos contemporáneos que estaban haciendo hip hop, rap, pero en lengua originaria. Hay mucha gente que está del otro lado de la frontera
que pasó del mixteco al inglés sin haber Sí. aprendido nunca, no digo, el ¿El mixteco es español? una lengua nacional mexicana, pero aprendió el inglés sin siquiera a veces aprender español. Entonces, hicimos un proyecto para encontrar bandas del otro lado del país, sobre todo en Los Ángeles, en Chicago, donde hay una mayor concentración de indígenas hablantes, y encontramos una riqueza extraordinaria. Tú sabes que cuando alguien cruza la frontera, ¿qué se lleva? Se lleva su cultura, porque es lo que llevas en tu Así es. identidad, eso es lo que portas contigo. Bueno, finalmente, ser mexicano es pertenecer a una cultura y a un territorio. Lo otro es paisaje, realmente. O sea, la política y demás. Y es una lástima que estemos dominados por la política y no por la cultura. Justamente lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos y lo que quedará cuando ya no estemos es nuestra cultura. Y eso es lo que estimamos más importante en este proyecto. Alejandra, última pregunta, se nos acabó el tiempo. Ves que es muy breve este asunto de la televisión. Estuve revisando lo que se decía de ti en el internet. ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu mayor grado académico? Yo me formé en la Facultad de Derecho de la UNAM y como empecé a trabajar en derechos humanos en la Procuraduría General de la República, enseñando licenciada? derechos humanos en la Procuraduría General, a la Policía Judicial Federal, al Ministerio Público Federal. Y esa es mi formación, pero después me fui a la cultura desde hace 18 años. ¿Eres No soy licenciada en Derecho? No, ¿Sí? No estoy titulada. No Sí, estás titulada. esa es la pregunta. No, estaré cuando asumamos, porque estoy en proceso desde hace mucho. Para como cumplir mucha ese gente. requisito. Sí, pues no es requisito, tampoco. No es hay requisito. no es. Hay otras personas que tampoco que han estado en ese cargo y que tampoco han tenido ese tema, pero no ese. Como mucha gente nos involucramos en el campo laboral de manera inmediata. Y yo me involucré en el campo laboral aparte de la cultura. Entonces fue otra cosa que hice desde muy temprana edad. Hemos dado todo un periplo a través de distintas facetas de la política cultural. ¿Puedes darnos una síntesis de tu proyecto? Sí, claro que sí. En este proyecto de nación, la cultura no ocupa un papel ni accesorio, ni es un lujo, ni es algo prescindible. La cultura es un eje de la transformación de este país, es un eje que transforma las comunidades, que transforma la vida cotidiana de las personas y que da alternativas a los niños y a los jóvenes de una formación mucho más compleja para conformarlos en seres humanos independientes, libres, que tengan posibilidades de construir una realidad distinta a la que están viviendo, que tengan posibilidades de soñar con una realidad distinta y que en el mejor de los casos opten por el camino del arte. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Buenas noches.